nos estaba dando a entender el distribuidor que si no lo hacíamos, pues no se iban a vender los libros. Claro, cuando alguien te dice, es que si no lo llevo yo, no se va a vender ningún libro. Pues ahí, claro, evidentemente... ya ahí está clarísimo. Sabemos leer entre líneas. Éramos inocentes, pero tampoco éramos gilipollas. Entonces, bueno. Coaching Bob. Hola, poperos. Aquí estamos en un nuevo vídeo de Archivo Secreto Manga Line. Y bueno, continuamos con el salseo en el punto donde lo hemos dejado en esta segunda temporada. Qué desastre, madre mía. El punto en el que hemos dejado, eso es un desastre. Desastre total, pero ¿qué nos pasa con los abogados? ¿Qué les hemos hecho? Por favor, si eres popero y abogado, déjanos en comentarios de que te gusta el canal para reconciliarnos con el gremio, ¿vale? Por favor. Bueno, recordaréis que nos hemos quedado en el punto en el que hemos tenido que empezar a trabajar con un nuevo distribuidor. El distribuidor que en el pasado no nos pagó los fanzines que se sacaron de Manga Line. Sí. No tuvimos otra, ¿verdad? Era trágico para nosotros porque era tan injusto, o sea... Nosotros, que no habíamos hecho nada malo, habíamos sacado nuestra edición, que era una edición legal con su contrato, etc. Y ahora venía una empresa que no tenía permiso para poder distribuirlo en España y de repente, pues ahí que se colaba con su edición y a perjudicarnos, pero gravísimamente, porque claro, imaginaos, 2 ediciones en el mismo idioma, paralelamente, en un mismo territorio. Es un problema realmente para nosotros, ¿no? Perdimos Entonces, bueno, un montón de ventas. Perdimos bastante, sí. Perdimos mucha venta. Así que bueno, después de nuestro abogado no presentarse a ese juicio y perderlo, a pesar de tener toda la documentación y todo en orden, no tuvimos más remedio que aceptar la propuesta el día antes, no, horas antes del juicio, porque nuestro abogado nos dijo que no había nada que hacer, que teníamos que aceptar sí o sí, llegar a un acuerdo como fuera con el distribuidor. Así que de forma totalmente precipitada llegamos a un acuerdo la noche antes del propio juzgado y el día del juicio pues simplemente se presentó el acuerdo amistoso entre las partes. Recordad que no solamente nos habíamos comprometido a una distribución exclusiva con este nuevo distribuidor, sino que también nos penalizaban con 20.000 euros que íbamos a tener que pagar en unos plazos determinados. Total, que no podemos decir que fuera algo positivo para nosotros, pero es verdad que en esa mañana, cuando estuvimos hablando con la distribuidora en el juzgado y demás, intentaron ser cordiales y decir que olvidáramos, digamos, la forma y que ellos nos iban a ayudar a crecer como empresa y que confiáramos en ellos, que tenían las grandes editoriales y que seguro que con Manga Line pues iban a conseguir que fuera todavía más grande, ¿verdad? Totalmente. Nosotros no estábamos convencidos porque a nosotros nos iba muy bien con la distribuidora propia. Nosotros al final teníamos una relación directa con las librerías y pues nosotros nos encargábamos de todo el proceso de distribución. Teníamos nuestro almacén en un polígono industrial cerquita de la oficina y pues bueno, teníamos a personas que se encargaban directamente de preparar los pedidos, bueno, de recibirlos, prepararlos, enviarlos y de todo el proceso de logística. Entonces lo teníamos todo bastante bien montado y las ventas acompañaban muy bien. Y no solo eso, sino que además controlábamos la recepción de pagos, que la verdad es que era bastante más ágil que con una distribuidora porque pues al final tú establecías unos plazos que eran mucho más cortitos que cualquier plazo que te pueda dar cualquier distribuidora. Claro, es que siendo nuestro propio distribuidor, aunque era una empresa independiente, pero sí tenía en común uno de nosotros que era socio, en este caso yo, pues evidentemente nos facilitaba el hecho de llegar a financiarnos antes, porque normalmente un distribuidor no va a pagarte hasta 60 o 90 días, incluso a veces 120. En este contrato nuevo de distribución nos habían indicado que nos iban a pagar en 90 días. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Ahora teníamos que esperar a que llegara la liquidación, es decir, cuando termina un mes completo, el día, creo recordar que era del 1 al 10 de cada mes, nos llegaba una liquidación. Ya había pasado prácticamente un mes. Desde esa liquidación te pagan a 90 días. Por lo tanto, nos perjudicaba muchísimo con respecto a lo que antes teníamos, porque antes el dinero, al ser una empresa asociada o afiliada en este caso, partner, pues claro, el dinero nos lo pagaban anticipadamente. A nosotros en menos de un mes ya teníamos el dinero tal y como iba llegando a la distribuidora. De hecho, muy recientemente a este dato, justo nos habíamos mudado a una nueva nave comercial, en el mismo parque, ¿verdad? Sí. Empresarial, pero una nave más grande. Que además pusimos todo muy ordenadito, porque era muy grande. Sí, sí, compramos nuestras estanterías para palets, estaba todo muy bien organizado. Tenía incluso una zona de oficina para poner ordenadores, estaba todo muy bien distribuido. La verdad que estábamos muy contentos con esa
nueva nave, que además el alquiler estaba bastante bien de precio. Sí, estaba muy bien. Estaba muy, muy bien. Estaba muy bien. Y también en ese periodo de tiempo tuvimos también otro motivo, y es que un día nos llega mi padre con una noticia, y la noticia era que había dado la entrada para una oficina en un parque empresarial muy bonito de Sevilla, que es donde estamos ahora mismo haciendo este vídeo. Entonces se coincidió, digamos, el hecho de que nos mudamos a una nave comercial más grande en cuanto al almacén, con que unos años más tarde, cuando edificaran el edificio, pues íbamos a tener una sede de oficina muy bonita, muy profesional, con una buena imagen en poco tiempo. Pero claro, ocurrió este hecho, y este hecho la verdad es que nos daba un poco de miedo, porque no sabíamos hasta qué punto nuestra finanza iba a verse mermada, claro, ¿verdad? Nosotros tratábamos de ser optimistas lo máximo posible. Le habían comunicado eso a Miguel Ángel, que fuésemos optimistas precisamente, que iba a ser algo positivo para todos y demás. Nosotros, teniendo en cuenta toda la relación que habíamos tenido con ellos, nos costaba un poco, pero aún así dijimos, bueno, si nosotros con nuestras propias distribuidoras hemos conseguido esta capacidad de distribución, una empresa que lleva tanto tiempo y que lleva tantas editoriales, por fuerza tiene que distribuir más, ¿no? Ese era el pensamiento que teníamos en ese momento, por lo menos inicial, ¿no? También hay que decir que paralelamente a eso ya habíamos comenzado a distribuir Azuki, el manga Azuki, que la verdad es que estaba funcionando muy bien y nos habían comenzado a hacer pedidos también desde bibliotecas, con lo cual tuvo bastante, sí, tuvo una difusión muy, muy grande. De repente se convirtió en uno de los títulos que más estaban vendiendo de nuestro catálogo. Todo esto ocurrió prácticamente en paralelo a tener que llegar al acuerdo con el distribuidor. Por lo tanto, esa venta la habíamos empezado a gestionar inicialmente nosotros. Sí. Funcionó tan bien que de repente pensamos que era muy buena alternativa publicar manga que fuera también para niños y que estuviera también en televisión, ¿no? Sí. Así fue como empezamos a investigar mangas de ese ámbito, pero claro, a raíz de que ocurrió esto con el distribuidor, teníamos que ver un poco por dónde iba a derivar todo antes de dar pasos más firmes, ¿no? Claro. Además, como la oficina donde ahora estamos todavía iba a tardar unos años en construirse, ya decidimos mudarnos del pueblo. ¿Recordáis? El pueblo que os hemos enseñado fotos. En Archivo Personal Manga Lane os hemos enseñado fotos precisamente de nuestra oficina en el pueblo, que donde además, vino el japonés. Claro, que tenéis además el vídeo en el canal Friki Pop. Si todavía no habéis ido, recordad que aparte de este que es profesional, tenéis el blog de Friki Pop personal, que tiene más que ver con aspectos personales o de friquismo o de nuestra vida personal, que se vuelgan en ese otro canal, así que id a buscarlo. Si queréis vernos con 18 años, 19, 20 y un poco los inicios que tuvimos, pues ahí lo podéis Pop, ver. acordaos, Friki Pop. Y una vez que nos instalamos, el local estaba cerca de donde iba a ser en el futuro la nueva oficina. ¿Por qué nos desplazamos a esa oficina? Porque estaba más cerca del almacén. Y así si había que ir, pues era todo más accesible. Claro. Además, también había otro hecho importante que nos requería también de mucho espacio, y es que la línea económica, aparte de distribuirse por librerías generales y librerías especializadas, también se nos ocurrió una idea que la verdad es que fue bastante buena, aunque está mal que lo digamos nosotros, que fue el distribuir el producto por kioscos, que en aquel momento la verdad es que sí que tenían todavía bastante fuerza, no como a día de hoy, que ya la verdad es que casi que no se vende por esa vía, pero en aquel momento todavía había muchos kioscos que vendían prensa o libros. Entonces, claro, se nos ocurrió que con un precio tan económico y añadiéndole algún elemento que hiciese que destacase más, pues seguramente se iba a potenciar la venta de esos productos. Así que el producto de la línea económica, al libro de la línea económica, se nos ocurrió añadirle un cartón promocional para acompañar al libro, ¿no? De tal forma de que cuando el kiosquero pusiese el libro, se viese muchísimo más en el espacio del kiosco en sí, ¿no? Destacado totalmente. Además, así se lanzaron todos los primeros volúmenes. Bueno, iba con una periodicidad mensual. Se lanzó tanto Coco, La leyenda de Halcón, A-Revolution, Peace Electronics, que ahora ya la ha rescatado Manga Lane y la está publicando, y también F-Compo, Family Compo, en esa línea económica, y se puso ese cartón y se distribuyó. Para nuestra sorpresa, nos vinieron las primeras estadísticas de venta y había ido bastante bien, hasta el punto de que prácticamente todos vendieron una media de entre 2.000 y 2.500 unidades. Por lo tanto, era muy buena venta. Muy buena venta, sí. Es cierto que los números 1 siempre venden más con respecto a los posteriores, pero nos sorprendió muchísimo. ¿Qué ocurrió?
que se vendieron tan bien que decidimos también tramitar el poder ofrecer tirada de Chun-Yang, la leyenda de Chun-Yang, Sí. y también el pack de Berserk Please, También. pero ahora con un cartón También promocional, lo ¿te hicimos. acuerdas? Sí, sí, me acuerdo porque todavía teníamos stock y aunque después se reimprimió varias veces, ¿no? Pero funcionó muy bien, o sea, realmente fue una venta bastante interesante, paralela a la distribución normal de los volúmenes que estaban saliendo en ese momento. Yo recuerdo que hablaba con la distribuidora de kioscos y la distribuidora me decía, uy, está yendo especialmente bien. Y yo miraba las estadísticas y yo decía, ya, pero os hemos dado, del 100% de libros que os hemos dado, nos estáis facturando más o menos el 45, el 50 como mucho nos llegaba. Digo, nos estáis facturando la mitad de lo que os entregamos. Y nos decían, sí, pero es que eso es muchísimo. Digo, ¿cómo muchísimo? Si es la mitad. Dice, sí, sí, lo normal es entre un 20, un 15, un 20%. Digo, ¿cómo? Dice, sí, lo demás se tira. Digo, no, aquí no se va a tirar nada. Sí, los tomos sí, no sí. lo vamos a tirar. Pero nos sorprendió eso. Y de hecho la distribuidora estaba muy contenta hasta el punto de que estaban en bastante comunicación con nosotros para poder seguir distribuyendo. Esa distribuidora de kioscos nunca nos pidió ningún tipo de exclusividad. Simplemente trabajó con nosotros. Pero volvemos a la actualidad. Bueno, todo esto está ocurriendo casi en paralelo Casi, a sí. tener que hablar, a ir al juicio, a firmar el acuerdo, a tener que organizar un poco cómo. Pues de repente nos llega el hecho de que la distribuidora nos pide que le hagamos un depósito de mercancía. Claro, ahí éramos reticentes, pero claro, también es cierto que si no le damos los libros, ¿qué venden? Claro. Entonces decidimos, según la petición de libros que nos pedían, pues tuvimos que hacerle un macro envío de muchísimos ejemplares de libros para que ellos los tuvieran en su almacén y lo empezaran a promover en sus librerías. Se hizo un comunicado que el distribuidor preparó para sus clientes, donde anunciaban que a partir de ahora Manga Line era distribución exclusiva de ese distribuidor. Entonces, bueno, todo a priori parecía ir bien, pero comenzaron los primeros problemas. ¿Cuáles fueron? Pues bueno, como os estamos diciendo, estábamos distribuyendo con un distribuidor de kioscos, pero claro, ahora habíamos firmado un contrato de exclusividad. Entonces, ¿eso qué implicaba? Que el distribuidor de lo primero que nos dijo es, ya no podéis trabajar con ningún distribuidor que no seamos nosotros. Por lo tanto, teníamos que parar la venta a través de ese distribuidor de kioscos. La verdad es que fue un problema importante para nosotros porque, como os estamos diciendo, se vendía bastante bien. Entonces, claro, que ahora tener que renunciar a toda esa venta ya era algo muy perjudicial para nosotros. Pero es que no teníamos más remedio que seguir las órdenes del contrato que habíamos firmado. Claro, en ese momento, cuando cotejamos los contratos, en el contrato se especificaban librerías y librerías especializadas, no kioscos. Pero el distribuidor nos llamó y nos dijo, bueno, ese producto yo lo tengo que llevar en exclusiva. Y yo me acuerdo que hablamos con ellos y le comenté, no, pero la distribuidora de kioscos no está contemplada en el acuerdo que hemos firmado. Y él me dijo, ya, pero si quieres que tengamos una relación cordial, lo tengo que llevar yo. Claro, ya me estaba diciendo que, vale, no está incluido, pero literalmente no te voy a vender lo demás si no me lo permites. Claro. Total, que después de sopesarlo internamente, pues tuvimos que derivar la venta de la línea económica al distribuidor y no continuar con el distribuidor de kioscos porque literalmente nos estaba dando a entender el distribuidor que si no lo hacíamos pues no se iban a vender los libros. Claro, cuando alguien te dice es que si no lo llevo yo no se va a vender ningún libro, pues ahí claro, evidentemente... ya ahí está clarísimo, sabemos leer entre líneas, éramos inocentes pero tampoco éramos gilipollas, entonces bueno. Y de repente llega el primer mes de liquidación. En el primer mes de liquidación vemos que las ventas han bajado pues como un 60% de lo que normalmente hacíamos nosotros con nuestra distribución directa. Entonces, claro, cuando recibimos esos primeros informes de venta, es como que se nos cayó el alma a los pies, como se dice, ¿no? Por aquí. ¿Por qué? Porque es que las ventas habían bajado más de la mitad. Más de la mitad de lo que nosotros vendíamos. Recuerdo que nada más un título de tipo Berserk o Angel Sanctuary o Yure Makoto de la época, de tirada inicial de venta inicial el primer mes, no bajaba de entre 4.000 y 5.000 ejemplares. De ahí menos no se vendía. Nos liquidaron de un número novedad que lo teníamos sin distribuir pero reciente. Nos vendieron, no llegó a 1.500 unidades. Yo decía, ¿cómo 1.500 unidades? Y recuerdo que de otros títulos ni siquiera llegaron a 1.000. Era una venta de 800 y nos decían, no, pero está muy bien. Recuerdo que llamé por teléfono, hablé con uno de los encargados y dije, oye, es que estas ventas
son muy bajas. Y nos dijo, ¿pero por qué dices eso? Digo, pues porque nosotros normalmente vendemos estas cantidades. Eso no puede ser, esas cantidades no se pueden vender. Digo, sí, son las cantidades que venimos vendiendo desde hace casi un año, bueno, menos de un año, pero un tiempo. Es que esas cantidades nosotros solamente las vendemos de títulos muy superventas. Digo, bueno, yo no lo sé, solo sé que estamos vendiendo estas cantidades y que de repente hemos perdido muchísima venta. Claro, ahí era algo raro, ¿no? Sí, era raro, pero a ver, nosotros ahí ya lo primero que se nos vino a la cabeza es, teniendo en cuenta ya pues toda la trayectoria con este distribuidor, nosotros ahí lo primero que pensamos es, nos está engañando con las ventas, es decir, lo que están haciendo es poniendo unas ventas que no se corresponden con lo que realmente han vendido. Estábamos convencidos de eso, de que realmente ahí, claro, ¿cómo podías tú demostrar que pues había más ventas de las que nos estaban liquidando? La única forma sería hacer un recuento en sus almacenes. Pero claro, eso implicaba empezar ya directamente con un conflicto. Es decir, el primer mes, ¿no? El primer mes ya directamente, oye, que quiero ir a tus almacenes a contar. Era una situación un poco rara y complicada realmente. Entonces, bueno, en principio, pues lo que le dijimos es que eso se tenía que de alguna forma solventar, ¿no? Que tenía que activar la venta. Ellos, además, recuerdo que nos llegaron a decir que bueno, que a lo mejor en ese primer mes pues se había vendido esa cantidad, pero que esperásemos un poco, que a lo mejor en la siguiente liquidación pues ya se asemejaba más a la venta que nosotros estábamos teniendo, que tuviésemos un poco de paciencia. Entonces, claro, ahí pues no tuvimos remedio que aguantarnos y esperar si eso al final era cierto o no. Claro, yo recuerdo que nos decían, bueno, tened en cuenta que ahora también se está vendiendo por algunas grandes superficies y esas grandes superficies tardan un poco en ver la venta. Pero no os preocupéis que tarde o temprano si eso es lo que vendéis, se tiene que normalizar. Dijimos, bueno, pues a lo mejor, aunque estamos pensando que están ocultando un poco de venta, a lo mejor lo que van a hacer es ponerla un poco más tarde. Claro, más que nada porque si eso fuese cierto, nosotros nos llevábamos algunas grandes superficies, pero realmente la gran cantidad que vendíamos era directamente por librerías especializadas. Aunque vendiésemos algo por grandes superficies, no se asemejaba a la cantidad que vendíamos directamente en librerías especializadas. Entonces era un poco raro. Pero bueno, en ese momento dijimos, bueno, pues vamos a esperar un tiempo a ver si realmente esto pues se llega a normalizar, como dice. Ahí pasaba algo llamativo. Y es que en el informe de la liquidación del mes de ventas, de repente al revisarlo, vemos que no aparece ningún título de la línea económica. ¿Por qué? No venía ningún título de la línea económica. Entonces eso nos extrañó. Y recuerdo que solicité hablar, le escribí un correo electrónico en primer lugar preguntando, pero no me respondía. Y recuerdo que directamente un día pues llamé por teléfono nuevamente para preguntar por qué no estaban esos títulos. Yo llamaba, pero me decían que no estaba, que estaba reunido, que no estaba. Total, que me esperé a que se pusieran en contacto conmigo. Un día, recuerdo que por la mañana, al poquito tiempo de llegar, de repente llego, me siento en la oficina por la mañana y recibo una llamada del distribuidor. Entendí que para el tema de la línea económica, efectivamente, me llama, me saluda, mira, muy bien, ya verás que los títulos se van reactivando, pero mira, tenemos un problema. Y es que no hemos difundido ni anunciado la difusión de la línea económica. Digo, ¿pero por qué? Dice, porque hemos hablado con libreros muy cercanos a nosotros y nos han dicho que esa línea económica no puede venderse. ¿Cómo? Pero si ahora mismo era muy puntera, estábamos consiguiendo llegar a un nuevo mercado gracias a títulos tan económicos, recordad que costaban muy poquito y además en un canal de venta que ellos podían volver a distribuir, ¿no? Y acceder a él. Pues nos dicen que no, que los libreros le han dicho que ese producto devaluaba el mercado y que iba a ser un problema distribuirlo. Sí, además recuerdo las palabras exactas. Dijeron que esas ediciones iban a romper el mercado, porque claro, iba a sentar un precedente de un precio que al final pues no se iba a asemejar a la mayoría de títulos y que eso al final pues iba a generar una imagen muy negativa del resto de editoriales, porque si hay una editorial que lo puede poner a ese precio, eso implica que otras editoriales pueden hacer lo mismo y no lo están haciendo. Entonces, claro, ante eso, pues estaba el problema, ¿no? No nos lo dijeron tan clarísimamente, nos pusieron de excusa el tema de las librerías, pero la realidad es que nosotros supimos leer entre líneas y sabíamos que el gran problema era que había clientes suyos que iban a quedar mal. Nosotros, evidentemente, no lo veíamos así, era simplemente una línea alternativa para productos concretos, pero nosotros igualmente seguimos teniendo nuestros productos a un precio de mercado normal. Esto era simplemente unos productos
que nosotros habíamos apostado con unas características concretas para poder llegar a un público mucho más masivo. Además, también me comentó en esa llamada que no solamente eso, sino que teníamos que intentar subir los precios, porque nuestros precios eran demasiado económicos y que los libreros querían que el producto que ocupaba sus estanterías tuviera un precio mayor para tener un mayor margen de ganancia. Ellos lo hablaban así, como que era cosa de los libreros, pero claro, entendimos que era totalmente por problemas de competencia con respecto a las otras empresas que también distribuían, ¿no? Total, que esa llamada telefónica fue un jarro de agua fría nuevamente, porque ¿qué hacíamos con la línea económica? Ese precio tan económico era posible gracias a una impresión de libros alta. Si no había una impresión de libros alta, el precio unitario de imprenta de cada libro era mucho mayor, por lo tanto no había margen de beneficios para poder seguir con esa línea económica. ¿Qué íbamos a hacer? Pues teníamos que pensar internamente qué hacer al respecto. Paralelamente a esto nos llega un correo electrónico y por fin era una noticia positiva. Nos llega un correo electrónico de una imprenta que nos dice que nos ha conocido a través de informaciones de clientes suyos y que nos quieren hacer una propuesta porque ellos imprimen a otras empresas de manga y quieren darnos sus precios por si podemos trabajar con ellos. Claro, cuando vemos los precios, eran precios increíbles, súper económicos, y no solo eso, nos permitían, según dicho por ellos, gracias a que vosotros sois clientes de este distribuidor, que yo lo conozco desde hace tiempo, os vamos a dejar un plazo de pago de 90 días para pagar las impresiones. Por lo tanto, tenéis tiempo de imprimir, vender, que os llegue la primera liquidación y me vais pagando poco a poco. Era perfecto. Era inmejorable, o sea, era una oferta irrechazable. Entonces nosotros, cuando vimos eso, pues la verdad es que nos pusimos muy contentos, porque además habíamos visto la calidad de otras impresiones que habían hecho, porque nos enviaron muestras y demás, y quedamos bastante convencidos a través de eso. Pensamos en una reunión interna que, bueno, no teníamos nada que perder de hacer una prueba y ver cómo imprimían nuestros títulos. Por lo tanto, llegamos al acuerdo de darle algún título y ver cómo era, cómo imprimían. Y hasta aquí el vídeo de hoy. ¿Por qué creéis que nos ha contactado esta imprenta? ¿Creéis que tiene otra doble intención? ¿O simplemente tuvimos la suerte de, dentro de tantos problemas, tener algo positivo? Siempre. Dejar en comentarios por qué creéis que ha ocurrido todo esto y qué pasará con la línea económica, qué haremos y qué pasará con las siguientes liquidaciones. ¿Vendrá una cantidad normal para que podamos seguir con la andadura de Manga Line sin problemas? Pues todo esto lo haremos saber en el próximo vídeo. Así que muy atentos, recordad que muy prontito tendréis la continuación de la historia, estamos cogiendo un buen ritmo, así que muchísimas gracias por el apoyo, nos encanta leer vuestros comentarios de cómo vivís estas experiencias, de qué habríais hecho en nuestro lugar, qué habríais hecho cualquiera de vosotros, pero cómo habríais actuado, y nos vemos muy prontito en el próximo vídeo. Y recuerda, no te comas el coco.